¿Alguna vez te has detenido a pensar si los cristianos deberían celebrar la Navidad? Cada diciembre, el mundo entero se viste de luces, adornos y una atmósfera de alegría, pero ¿es esta fiesta realmente lo que la Biblia nos invita a celebrar? Durante siglos, los cristianos han asociado el nacimiento de Jesús con esta fecha, pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Es esta celebración realmente cristiana o ha sido absorbida por costumbres ajenas a la enseñanza bíblica? En este video, vamos a sumergirnos en un tema profundo y, para muchos, controvertido: ¿deberían los cristianos celebrar la Navidad? No solo vamos a analizar su origen histórico, sino también las tradiciones que han surgido a lo largo de los siglos, y lo más importante, cómo se alinean estas tradiciones con las enseñanzas de la Biblia. Así que quédate hasta el final, porque la respuesta que encontrarás podría cambiar tu forma de ver la Navidad para siempre. El origen de la Navidad, tradición o invención. La fecha del 25 de diciembre, un debate antiguo. Cuando hablamos de la Navidad, uno de los puntos que más genera controversia es la fecha del 25 de diciembre. ¿Por qué celebramos la Navidad ese día y no en otro momento del año? Es importante destacar que la Biblia no especifica una fecha para el nacimiento de Jesús, y los evangelios no ofrecen ningún detalle sobre cuándo ocurrió exactamente. La fecha del 25 de diciembre se ha establecido como el día en que celebramos el nacimiento de Cristo, pero, curiosamente, la elección de esa fecha tiene más que ver con la historia cultural y religiosa de la época que con el mandato explícito de la Escritura. De hecho, no hay evidencia histórica directa que sugiera que Jesús naciera en invierno. En el siglo III después de Cristo, el emperador romano Aureliano instituyó el 25 de diciembre como el día para celebrar el Sol Invictus, el Sol Invencible, una festividad dedicada al renacer del Sol. En este día se celebraba el solsticio de invierno, el momento en que el Sol comienza a recobrar su fuerza, simbolizando la victoria sobre la oscuridad y el frío del invierno. Esta festividad era muy popular en Roma y entre los pueblos cercanos, ya que marcaba la esperanza del retorno de la luz. ¿Por qué la Iglesia eligió el 25 de diciembre? La Iglesia cristiana primitiva no inventó la fecha del 25 de diciembre, sino que la adoptó como una forma de contrarrestar la celebración pagana del Sol Invictus y darle un significado cristiano. Al sustituir la festividad pagana con una conmemoración del nacimiento de Jesús, la Iglesia transformó una fiesta culturalmente significativa para los romanos en una ocasión para adorar la luz del mundo. Como Jesús mismo se autodenominó en el Evangelio de Juan 8:12. Este movimiento puede ser visto como una estrategia de adaptación cultural más que como una simple copia de rituales ajenos. No se trataba de honrar al sol, sino de declarar que Jesucristo es la verdadera luz que trae salvación al mundo. En este contexto, la Navidad no se presenta como un simple acto de seguir una tradición pagana, sino como una manera de hacer una transición de lo antiguo a lo nuevo, una conversión de la cultura romana a la fe cristiana. ¿Es esto un sincretismo cristiano? El término sincretismo se usa para describir la fusión de dos o más sistemas de creencias, y en este caso, se cuestiona si la Iglesia cristiana, al adoptar una festividad pagana como la del Sol Invictus, estaba comprometiendo la pureza de la fe cristiana. Algunos críticos sostienen que este tipo de adaptación constituye un sincretismo religioso porque mezcla elementos cristianos con prácticas de cultos paganos. Sin embargo, los defensores de esta práctica argumentan que la Iglesia nunca intentó adorar al sol, sino que buscó darle un significado cristiano a lo que ya era una celebración popular. Al hacer esto, se conseguía que la gente no abandonara sus costumbres, sino que las redirigiera hacia el reconocimiento de Cristo como la verdadera luz que ilumina el mundo. La pregunta que surge entonces ¿es un pecado celebrar la Navidad el 25 de diciembre? En la práctica, la Iglesia nunca ha declarado que esta fecha sea de carácter divino, pero sí se ha mantenido como una tradición importante porque ha servido como recordatorio del mensaje cristiano. Cristo es la luz que ha venido a sanar a un mundo sumido en las tinieblas del pecado. Tradiciones navideñas,
¿son bíblicas? ¿El árbol de Navidad tiene algún fundamento bíblico? Uno de los íconos más emblemáticos de la Navidad es, sin duda, el árbol de Navidad. Este adorno ha estado presente en casi todas las celebraciones navideñas, pero ¿realmente tiene alguna base bíblica? El árbol de Navidad, tal como lo conocemos hoy, no aparece mencionado en las Escrituras. Su origen, como muchas otras tradiciones navideñas, proviene de antiguas festividades paganas. En la Europa precristiana, especialmente entre los pueblos germánicos y nórdicos, los árboles eran símbolos de la vida y la renovación. Durante el invierno, las personas decoraban árboles como una forma de conectar con la naturaleza y con las fuerzas espirituales que creían que influían sobre la vida y la muerte. Con la expansión del cristianismo en Europa, la Iglesia comenzó a incorporar ciertos elementos de la cultura local para hacer la transición de las viejas costumbres a las nuevas. En el caso del árbol de Navidad, se le dio un nuevo significado, conectándolo con el árbol de la vida. El árbol de Navidad, entonces, se puede ver como un símbolo de la vida eterna que Cristo ofrece, ya que, a través de su sacrificio, nos ha dado la esperanza de la vida eterna. ¿Es incorrecto que los cristianos tengan un árbol de Navidad? La Biblia no prohíbe la decoración de árboles ni la celebración de ciertas tradiciones culturales, pero nos llama a hacer todo con un propósito que honre a Dios. El árbol de Navidad no es intrínsecamente malo, siempre que no lo coloquemos en el centro de la celebración, sino que usemos esa tradición para recordar a Jesús, la verdadera luz que da vida al mundo. Si bien no existe un mandato bíblico directo sobre tener un árbol de Navidad, la intención detrás de la tradición es lo que realmente importa. Colocar un árbol en la casa puede ser una forma de celebrar la vida, la renovación y la esperanza que trae Cristo. Pero debe ser un recordatorio de que la verdadera Navidad se encuentra en el corazón de la persona que reconoce a Jesús como su Salvador. ¿Los regalos de Navidad están relacionados con la enseñanza de Jesús? Una de las tradiciones más populares de la Navidad es el intercambio de regalos. Muchos cristianos asocian esta práctica con los regalos que los Reyes Magos ofrecieron al niño Jesús, pero la realidad es que, aunque este acto tiene un respaldo bíblico en el sentido de que los magos trajeron ofrendas al Salvador, la tradición de dar regalos entre personas no está explícitamente indicada en las Escrituras como una obligación para los cristianos. En Mateo 2:11 se nos relata que los magos ofrecieron oro, incienso y mirra como tributo al niño Jesús, pero esto no implica que los cristianos deban intercambiar regalos entre sí. Sin embargo, los regalos pueden verse como un símbolo del mayor regalo de todos, el regalo de la salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el dar? La Biblia, en pasajes como 2 Corintios 9:7, nos recuerda que lo importante en el acto de dar no es la cantidad, sino la actitud con la que se da, cada uno de según lo que haya propuesto en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El peligro que enfrentamos en tiempos modernos es el consumismo excesivo que convierte a la Navidad en una fiesta de materialismo en lugar de adoración. El verdadero espíritu de la Navidad no está en la cantidad de regalos que damos, sino en la generosidad de nuestro corazón y en el acto de dar como una forma de reflejar el amor incondicional de Dios hacia nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre celebraciones y tradiciones? El principio bíblico de no adorar ídolos o tradiciones humanas. La Biblia es muy clara en cuanto a que las tradiciones humanas no deben convertirse en un sustituto de la verdadera adoración a Dios. En Colosenses 2:8, el apóstol Pablo advierte, mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este versículo pone en evidencia un principio fundamental: las tradiciones humanas pueden fácilmente desviar el corazón y la mente de los creyentes de su adoración a Dios. La crítica de Pablo no se centra en las celebraciones en sí mismas, sino en el peligro de hacer de las tradiciones un objeto de adoración o de darles más importancia que al propio Cristo.
En el contexto de la Navidad, esto podría aplicarse a todas las costumbres que, si bien no son inherentemente malas, pueden desviarnos del propósito real de la festividad, que es celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Si el acto de decorar, comprar regalos o participar en costumbres familiares nos lleva a desviar nuestra atención de Cristo, entonces, la tradición se convierte en una distracción de lo que realmente importa. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones y motivaciones. Si celebramos la Navidad de una manera que nos hace recordar la venida de Jesús y nos lleva a una mayor adoración de Él, entonces nuestras tradiciones pueden ser vistas como un medio para glorificar a Dios, no como un obstáculo para hacerlo. Romanos 14, 5-6, la libertad cristiana en cuanto a las celebraciones. Un pasaje que también es relevante cuando hablamos sobre las celebraciones cristianas es Romanos 14, 5-6, que dice, uno hace distinción entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Este versículo nos muestra la libertad cristiana que tenemos para decidir si celebramos o no ciertas fechas, como la Navidad, y cómo lo hacemos. Pablo nos anima a que tomemos decisiones conscientes y guiadas por nuestra fe. Si decidimos celebrar una fecha como la Navidad, lo importante es que lo hagamos para honrar a Dios. No se trata de una obligación o de una práctica que debamos imponer a los demás, sino de un acto de adoración personal y colectivo. Cada creyente es libre de celebrar o no estas festividades, pero en ambos casos, debe estar plenamente convencido de que lo está haciendo de manera que glorifique a Dios. Este principio de libertad nos da espacio para la flexibilidad y para crear tradiciones que se alineen con nuestra fe. Algunos cristianos pueden decidir no celebrar la Navidad debido a su origen no bíblico o por razones personales, mientras que otros pueden encontrar que es una oportunidad para adorar a Cristo de una manera especial. En cualquiera de los casos, la clave está en la convicción del corazón y la intención de la celebración. ¿Cómo celebrar la Navidad de manera cristiana? Enfoque en la adoración de Cristo. El enfoque principal de la Navidad debe ser la adoración a Jesús como el Salvador del mundo. Celebrar la Navidad no significa necesariamente seguir todas las costumbres del consumo materialista o la extravagancia comercial. Al contrario, la Navidad puede ser una oportunidad para volver al núcleo del Evangelio, es decir, la venida de Cristo al mundo para traer esperanza, salvación y vida eterna. Podemos hacer que nuestra celebración sea más cristiana si la centramos en la adoración de Cristo. Esto implica recordar y celebrar el milagro de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. En lugar de enfocarnos solo en los aspectos materiales, podemos utilizar la Navidad como un momento de reflexión profunda sobre el amor de Dios por la humanidad. Formas de hacer la Navidad más cristiana. Aquí te presento algunas formas de cultivar un espíritu navideño que honre a Dios. Cultivar un espíritu de servicio, en lugar de centrarse solo en los regalos materiales, podemos invertir en actos de servicio hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino para servir y no para ser servido, Mateo 20:28, podemos voluntariamente servir a aquellos que están en necesidad. Esto podría ser ayudando a los pobres, visitando a los enfermos, o compartiendo una comida con aquellos que no tienen nada. Estas acciones reflejan el amor de Cristo y pueden ser una forma poderosa de recordar la esencia del Evangelio. Estudiar la historia del nacimiento de Jesús, un excelente enfoque para celebrar la Navidad de manera cristiana es volver a las Escrituras y leer los pasajes que narran el nacimiento de Cristo, como Lucas 2 y Mateo 1-2. Estos pasajes nos recuerdan el propósito divino detrás del nacimiento de Jesús, el cual no fue solo un acontecimiento histórico, sino una intervención divina en la historia para traer salvación al mundo.
Crear nuevas tradiciones centradas en Cristo. Si bien las tradiciones actuales pueden ser hermosas, algunas veces es útil replantear nuestras costumbres para que estén más alineadas con el mensaje cristiano. Por ejemplo, una tradición navideña cristiana podría ser dedicar un tiempo de oración y reflexión en familia, donde recordamos y agradecemos a Dios por el regalo de su Hijo, y reflexionamos sobre lo que significa para nuestras vidas y nuestra fe. Esto puede ser una manera de mantener el enfoque en el nacimiento de Cristo como el centro de la celebración. Hacer un acto de adoración y gratitud. La Navidad es una oportunidad para dar gracias a Dios por su Hijo y para reconocer la maravilla de su sacrificio. Podemos organizar un servicio familiar donde se canten canciones navideñas que exalten el nacimiento de Jesús, como O Holy Night o Silent Night, y donde se lea la historia de la Navidad. Este tipo de actividades ayudan a recordar que la Navidad no se trata solo de lo que damos a los demás, sino de lo que Dios nos dio a nosotros, a su Hijo para nuestra salvación. Reflexionar sobre el mensaje de paz y esperanza. La Navidad trae un mensaje de paz, como lo proclaman los ángeles en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el mensaje central de la Navidad. Cristo vino a traer paz entre Dios y los hombres. Esta paz no es solo una ausencia de conflicto, sino una reconciliación profunda con Dios. Tomarnos el tiempo para reflexionar sobre esta paz y cómo podemos compartirla con los demás es una manera poderosa de hacer que nuestra Navidad sea más cristiana. ¿Deberían los cristianos celebrar la Navidad? La pregunta de si los cristianos deben o no celebrar la Navidad es una de las más debatidas en la Iglesia. A lo largo de la historia, diferentes denominaciones y grupos cristianos han tenido diversas opiniones sobre esta festividad. Mientras que algunos consideran que es una oportunidad para adorar y recordar el nacimiento de Jesús, otros se enfocan en el origen de la festividad y las tradiciones asociadas, que no siempre tienen una base bíblica. Para responder a esta pregunta, necesitamos profundizar en dos aspectos clave: el primero, en el propósito detrás de la celebración, y el segundo, en cómo esta festividad se alinea con los principios de la fe cristiana. La Navidad, un acto de fe o una tradición secular. Primero, es importante recordar que la Navidad en sí misma no es un mandato bíblico. Es decir, la Biblia no nos ordena celebrar el nacimiento de Jesús ni nos dice cuándo hacerlo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha decidido conmemorar este evento histórico en la fecha del 25 de diciembre. Y aunque la fecha puede no ser exacta, el propósito de la celebración es claro: honrar a Jesucristo, el Salvador del mundo, cuyo nacimiento cambió la historia de la humanidad. Como cristianos, sabemos que no estamos obligados a seguir ninguna festividad religiosa específica. Romanos 14, 5-6 nos enseña que no hay nada intrínsecamente malo en decidir qué día celebrar. Uno hace distinción entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Por lo tanto, celebrar la Navidad no es un pecado, pero la forma en que la celebramos sí tiene importancia. Podemos celebrar la Navidad con una mentalidad cristiana, enfocándonos en la adoración a Jesús, o podemos hacerlo de manera superficial, centrado solo en los aspectos materiales y mundanos de la festividad. ¿Por qué los cristianos deberían celebrar la Navidad? Aunque las tradiciones de la Navidad no provienen directamente de la Biblia, la razón por la que muchos cristianos eligen celebrar la Navidad es porque esta festividad ofrece una oportunidad única para recordar el milagro de la encarnación de Cristo. Recordemos que la Navidad no es simplemente la celebración de un niño que nació en un pesebre, sino el comienzo del plan redentor de Dios para la humanidad. El hecho de que Dios mismo viniera a la tierra para vivir entre nosotros, nacer como un bebé vulnerable, vivir una vida perfecta y morir por nuestros pecados, es un evento monumental en la historia de la humanidad. La Navidad es, por lo tanto, una oportunidad para recordar y celebrar esa venida de Cristo.
Lucas 2, 10-11 nos recuerda las palabras del ángel a los pastores, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando celebramos la Navidad, recordamos que Jesús vino a salvarnos, y eso es un mensaje que nunca debe perderse, independientemente de la fecha en la que se celebre.